Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. La última serpiente de verano ha sido el cambio de hora. Tendréis los ojos gastados de tantas noticias que habréis leído y habréis visto por televisión sobre el tema de la hora. Este es un tema que, de un tiempo a esta parte, desde hará cosa de 2 o 3 años, aparece y desaparece con periodicidad fija. Y no siempre además coincide con los cambios de hora, es decir, en el mes de abril, que se cambia la hora de verano, y en el mes de octubre, que se pone la hora de invierno. La última vez que yo recuerde, al menos, que se empezó a hablar de esto, de que había que volver a cambiar la hora, quitarla de verano, irnos al uso horario de Gran Bretaña, etcétera, pues fue hace no mucho, hace solo un par de años, después de las elecciones, esto fue en el verano de 2016, después de las elecciones de junio, cuando el país estaba sin gobierno. Y bueno, como no había demasiados temas de los que hablar, pues se habló durante unos cuantos días sobre esto. Este año el asunto se ha presentado a finales de agosto, es decir, relativamente o más cerca, desde luego, al cambio de hora que será dentro de un par de meses. Se ha hecho además coincidiendo con una encuesta que ha hecho la Unión Europea para suprimir el llamado horario de verano, suprimirlo en toda la Unión Europea, porque en este caso sí que, a diferencia del uso horario, que sí cambia en función de la longitud, en el caso del horario de verano no cambia. Es en toda la Unión Europea o se pone o se quita, en una palabra, a nivel comunitario. Bien, esto fue una encuesta sin ningún valor demoscópico, es una cosa que se hizo a través de la página web de la Unión Europea, pero aquí en España ha dado lugar a otro debate, o ha encendido otro debate, sobre si debemos o no cambiar el uso horario, como os decía antes, e irnos al que tiene actualmente Irlanda, Portugal y el Reino Unido. Es un tema que tiene, o no tiene, mejor dicho, no tiene demasiada importancia, si lo vemos porque vivimos tan a gusto con las horas actuales, no es un asunto en el que estemos pensando continuamente, pero en cambio todo el mundo ha entrado al debate, como si realmente se tratase de una urgencia nacional. Vamos a verlo con más calma hoy en La Contracrónica. La cuestión horaria, deberíamos empezar ya a ponerle un nombre, la cuestión horaria. El tema horario no suena muy bien, pero eso de la cuestión horaria. Pues bien, la cuestión horaria de este año, hubo otra, como os he dicho antes, otra cuestión horaria hace un par de años, pues la de este año ha juntado dos debates. Como siempre que se empieza a hablar de estos temas por estas latitudes y longitudes, vamos a empezar a hablar ya en términos geográficos, que es de lo que va, en cierto modo, el programa de hoy. Bueno, por un lado tenemos el horario de verano, si lo mantenemos o no lo mantenemos, si es bueno, si es malo, si nos quita horas de sueño, si viene bien a a los gatos porque se desvelan, en fin, habréis leído un montón de noticias en todos los periódicos sobre unos detalles, sobre el impacto del horario de verano en nuestra digestión y cosas por el estilo. Ya sabéis, a finales del mes de agosto no hay ni una sola noticia y siempre son necesarios este tipo de serpientes veraniegas, y la hora pues nos ha cubierto la última semana de agosto y buena parte de la primera de septiembre. Ese es uno. Y el otro es el del uso horario, con el que vienen dando la paliza desde hace muchos años. Va íntimamente relacionado con los que dicen que hacemos las cosas demasiado tarde en España y que tenemos que irnos a los horarios de Dinamarca o de Suecia, es decir, comer a las 12 de la mañana y esas cosas, porque no puede ser que comamos a las 2, en una palabra, y eso es lo que nos hace improductivos, como si los finlandeses, o mejor dicho, los rusos fuesen muy productivos cuando ellos también comen a la hora de las gallinas. Pero bueno, realmente no son la misma cosa, aunque parezcan la misma. En ambos casos se habla de horas, pero como os digo, no es la misma discusión, son dos discusiones que podemos presentar juntas y servir juntas, o podemos discutir por separado. Están relacionadas de cualquier manera, pero no es lo mismo. Es decir, que tantos hayan entrado a discutir sobre este asunto nos indica que el país está lleno de gente que no está a gusto con la hora en la que vive. A mí me ha fascinado porque yo nunca he tenido ninguna queja de la hora. Me ha parecido bien que estamos fuera del uso, pero no somos la única parte del mundo que está fuera del uso, ni siquiera Europa. Hay una parte considerable de Europa que está adelantada o atrasada con respecto a su uso natural, y podemos pensar que por qué no toda Europa lleva el uso actual nuestro, que es el
el uso del que nos correspondería, que sería, por lo menos en Madrid, que sería el de Greenwich, el del Reino Unido, bueno, pues en ese caso pues se quedarían también otros países fuera. En fin, que la cosa es que veo que, o he podido ver a lo largo de los últimos días, que hay mucha gente que está a disgusto. Vamos a ir por partes. Empecemos por el tema este del horario de verano, que en Estados Unidos se conoce como DST. En Estados Unidos y en los relojes digitales, cuando lo vas a poner en horas, siempre te pone lo de ¿le ponemos el DST o no le ponemos el DST? Yo ya hace muchos años, ante la duda, siempre que no sabía qué era eso de DST, imaginaba que era el horario de verano porque te quitaba una hora, pero tuve que buscar. No existía, además, cuando busqué esto no existía la Wikipedia ni nada que se le pareciese, y conseguí encontrar que se llamaba Daylight Saving Time. Es decir, hora del... algo así como tiempo de ahorro durante la luz del día, para que veáis la lengua inglesa como es. Pero bueno, el hecho es que esto del DST se discute allá donde se aplica, tanto en los Estados Unidos, en Australia, en Chile creo que también, por supuesto en todos los países de Europa. Los que vivís en países tropicales, y la contracrónica que se escucha en todo el mundo hispano, pues habrá muchos que no hayan cambiado la hora en su vida porque no lo han necesitado. Esto quizá os llame la atención. En Europa, en Estados Unidos, como decía, en los lugares del mundo, las latitudes medias y altas, en una palabra, los relojes se adelantan una hora a principios de la primavera, en España es en abril, y se retrasan en otoño. Aquí es en el mes de octubre, el último fin de semana de octubre. Esto se viene haciendo, esto no se hace desde siempre, obviamente, esto se viene haciendo desde hace un siglo. Y fue a raíz de la Primera Guerra Mundial, en el que los países... empezó Alemania, creo, luego ya le copió Inglaterra, cuando los países beligerantes vieron que era un modo de ahorrar carbón y sobre todo aceite. En aquel entonces el aceite de ballena, era una manera muy habitual de iluminarse. Bien, si esto se hizo en 1916, pues tenía una razón de ser, no se hizo de manera caprichosa. Os podéis pensar por qué no lo hicieron, no sé, en 1816 o durante las guerras napoleónicas, o es que en aquel entonces la gente no se iluminaba. La verdad es que en aquel entonces, es decir, en las guerras napoleónicas hace 2 siglos, la hora no era tan importante como lo es para nosotros actualmente. Nuestros antepasados, como es obvio, sabían en qué hora vivían aproximadamente, pero como los medios de comunicación, es decir, el correo ordinario, las cartas y los de transporte, se iba a caballo, el más afortunado iba en carreta y el menos andando, pues los medios de transporte eran tan lentos, no existía el concepto de uso horario. Es decir, empezaron a percatarse justo en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, con la invención del telégrafo y del ferrocarril. La invención del telégrafo fue una cosa revolucionaria para los primeros que mantuvieron la primera conversación telegráfica. El primer cable de telégrafo transatlántico se tendió en el año 1858 entre Irlanda y Terranova. La idea era conectar el Reino Unido con Estados Unidos. De esta manera un mensaje pasó a tardar 9 o 10 días, que era lo que tardaba un barco desde Southampton hasta Nueva York, hasta, más o menos aproximadamente, pues iba muy rápido, a lo mejor tardaba 5 o 6, pero si iba lento, pues tardaría 10 o 12, pero unos 9 o 10 días a hacerlo en apenas unos minutos. Claro, se encontraron, era algo que ya sabían y que imaginaban, pero no lo habían experimentado nunca. Se encontraron que cuando en Nueva York eran las 6 de la tarde, en Londres eran las 11 de la noche. Eso es, bueno, aquí realmente es que estoy hablando con este tipo que está al otro lado del Atlántico, pero yo ya me voy a meter a la cama y él todavía ni siquiera ha cenado. Hasta ese momento las horas eran las de la ciudad, las del lugar donde vivía uno, que se ajustaba a cada ciudad, cada localidad se ajustaba a su hora solar. Si sucedía, por ejemplo, que cuando, en Madrid eran las 2 de la tarde, en Lisboa era la 1:30 y en Salamanca las 2 menos cuarto. Total, llegar a Salamanca o a Lisboa era una cuestión de semanas, así que en carreta o en caballo, y por supuesto no existía ningún modo de comunicarse en tiempo real, ni con Lisboa ni con Salamanca. En ese momento apareció el tren, que apareció, como ya digo, son dos innovaciones que aparecen juntas, paralelas, en el siglo XIX, junto al telégrafo, y en aquel entonces se hizo imperativo unificar horarios, porque las compañías ferroviarias los pedían. Decían, bueno, no puede ser que cada ciudad tenga su propia hora, al final vamos a necesitar una hora nacional. Empezaron por Inglaterra, que es donde se inventó el ferrocarril y donde se tendió la primera gran red ferroviaria, y tomaron como hora de referencia, como hora nacional británica, al menos de la isla,
de la Gran Bretaña, tomaron la hora del meridiano de Greenwich, que pasa justo por encima de Londres. Hay, de hecho, un observatorio bien bonito al otro lado del río, en la ribera derecha, en la orilla derecha del río Támesis. En Francia, pues le siguieron poco después y pusieron la hora de París. La hora francesa es la hora exacta, la hora solar de París. Luego en Alemania hicieron lo propio y la hora solar de Berlín. Y en España, cuando se sentaron a ver qué hacían, a ver qué hora ponían, la hora nacional de España, pues escogieron el meridiano de Greenwich. No tomaron la hora de Madrid, ya sabéis, el proverbial centralismo de España. Tomaron la hora de Greenwich porque les parecía que tenía cierto sentido, y además da la circunstancia de que atraviesa España parte del país en dos, ¿no? A pesar de que no coincide ni con la hora de Madrid ni con la de Barcelona. En concreto, el meridiano queda en términos horarios a aproximadamente un cuarto de hora de Madrid. Cuando sobre el meridiano son las 12 solares, en Madrid son las 11 menos cuarto, aproximadamente, dependiendo, no sé exactamente el número de minutos y de la parte de Madrid en la que estés, porque la ciudad es extensa y bueno. El hecho es que esto se quedó así, creo que fue en el año 1900 cuando decidieron el gobierno que iba a ser esa hora de Greenwich, la hora GMT, Greenwich Meridian Time, que iba a ser la hora nacional española. Es decir, que se dio la circunstancia de que por primera vez en la historia la hora solar era diferente a la oficial, aunque fuera solo unos pocos minutos. Es decir, la referencia del GMT y al tomar la referencia al GMT suponía que en lugares que estaban muy lejanos del meridiano, en la propia España estoy hablando, por ejemplo, La Coruña o Santiago de Compostela, pues podía llegar a haber una diferencia de casi una hora. Pero claro, hubiera sido peor crear más usos horarios dentro del país porque no son especialmente prácticos. Es decir, vamos a poner el ejemplo de España, que es el que más cerca nos pilla. Es decir, si en España, que está realmente en una parte del país, está en GMT 0, digamos, la GMT, hay otras partes del país que quedan en GMT-1, como el caso de Galicia, o GMT-2, las Islas Canarias. Aquí podríamos seguir, es decir, Argentina, por ejemplo, es GMT-3, Chile -4, Colombia -5, y así sucesivamente en todo el globo. Pero claro, hay países que son muy anchos, desde el punto de vista longitudinal, quiero decir. Países que Chile, por ejemplo, lo es, pero desde el punto de vista latitudinal. A Chile no tiene problemas con los horarios. El caso más famoso, en cambio, en este aspecto es Estados Unidos, que es un país esencialmente ancho, que recorre 6 usos horarios desde el estado de Maine hasta Alaska. Rusia tiene muchos más. Rusia creo que tiene 9, desde Kaliningrado, en las orillas del Báltico, hasta el mar de Bering. Luego hay otros países grandes que por cuestiones políticas, sí, abiertamente políticas, decidieron quedarse en un solo uso. La India es un ejemplo, es GMT +5,5, que es la hora de Delhi. O China, que es GMT +8, que es la hora de Pekín. Lo de China, de hecho, es una salvajada, porque de Pekín está en la parte oriental del país, y de Pekín a la frontera con Tayikistán hay como 3.500 kilómetros. Es decir, el equivalente a 3 usos horarios. De manera que cuando amanece en Pekín, en el extremo occidental del país, están en plena madrugada, pero la hora es la misma. Es decir, son las 6 de la mañana, pero en la frontera con Pakistán o con Tayikistán, acaban casi de meterse en la cama, o deberían, por lo menos desde el punto de vista solar. Otra cosa es que, los habitantes, los chinos de esa zona, pues ya se han acostumbrado a ir fuera de hora. Los chinos, que tienen esta peculiaridad horaria de haber sometido a todo el país, un país tan ancho, al horario de Pekín, no cambian la hora en verano, a diferencia de los europeos, que sí lo hacen. Y aquí no hay una hora oficial para todo el continente. Hay en la Unión Europea, o mejor dicho, en Europa, en el continente, hay 3 usos horarios. De Grecia a Portugal está el GMT +1 y el GMT +2. El central, el nuestro, en una palabra que se llama CET, Central European Time, es en el que están casi todos los países y coincide con el uso que atraviesa Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, la República Checa, Suiza, Austria, Eslovenia, Italia y Malta. Es decir, que no es la hora de Alemania, como andan diciendo por ahí,
sino la de la mayor parte de países de Europa. Esto es que tenemos la hora de Alemania porque los alemanes son muy malos y nos han obligado a tomar su horario. Algunos países del este, como por ejemplo Polonia, Eslovaquia, Hungría, bueno, y todos los Balcanes, o casi todos los Balcanes, con la excepción de Bulgaria, creo, se sumaron a este horario, al horario Z, al horario de Centro Europa. Y otros del oeste, como España y Francia, también hicieron lo mismo. En España el cambio se produjo en 1940, al igual que en Francia. Es cuando se unificó horariamente Europa, justo coincidiendo con la Primera Guerra Mundial. Se hizo por comodidad y no porque lo dijese Hitler. Hitler, que era un tipo que ordenaba muchas cosas y casi todas malas, no andaba pidiéndole a los gobiernos que sincronizasen los relojes con la misma hora que Berlín. Y digo esto porque es que el Reino Unido en los años 40 también cambió el horario y se puso entre comillas, el horario alemán. Lo hizo para coordinar mejor las operaciones bélicas. Aunque una hora no parezca mucho, para ciertas cosas sí puede ser un incordio. Luego, en el 45, eso sí, el Reino Unido volvió al uso GMT, que no lo olvidemos, se llama GMT porque pasa por Londres. Entonces es lógico que quisiesen volver a lo que ellos consideran que es el horario de Londres. Es como, tiene más el meridiano cero, pues justo pasa por ahí, pues les parecía que era perfecto. En España se mantuvo a partir del año 45, es decir, ya terminada la guerra, pero en Francia también. Así que no fue por capricho de Franco, porque el general de Gaulle en Francia no era especialmente amigo de los nazis. Así que esta otra de las cosas que se ha venido diciendo en los últimos días, esto es porque Hitler lo impuso, Franco, que era amigo íntimo de Hitler, lo mantuvo durante 40 años, y los que han venido después, que claro, los ha puesto Franco, pues lo han mantenido. Y al final han hecho un reductio ad Hitlerium casi perfecto. No, no es así. Se dejó por pura comodidad, por pura practicidad, en una palabra. Bien, esta es más o menos la razón por la cual tenemos el uso que tenemos y cambiamos la hora en verano. Como veis, no hay ningún tipo de conjura, ni de conspiración, ni de mano negra. Es fruto de una serie de carambolas históricas que al final nos han conducido a tener el horario que tenemos. El uso, es decir, la hora oficial, en una palabra, es una decisión política. Pero es que también lo fue en su momento el uso nuestro que tenemos, el uso GMT+1. Pero es que el uso GMT, que se escogió en el año 1900, también lo fue, ya que, como os decía al principio, hay partes del país que pertenecen estrictamente al uso de Greenwich, en Madrid, por ejemplo, Barcelona, pero otras no. Otras están retrasadas con respecto a Greenwich. Es el caso de Galicia, que está en GMT-1, prácticamente toda Galicia. Y de 5 de las 7 Islas Canarias, que están en GMT-2. Así que si lo que queremos es, como han venido diciendo en los últimos días, tenemos que respetar la hora solar, porque si no, no vamos a dormir bien y vamos a ponernos todos muy enfermos. Es decir, respetarla escrupulosamente. La hora solar, el uso horario. Pues en España deberíamos tener 3 zonas horarias. GMT, GMT+1 y GMT+2. Es decir, que cuando en Madrid o en Barcelona fuesen las 12 de la mañana, en Vigo serían las 11 y en Gran Canaria las 10. No sé vosotros, a mí me parece poco práctico, en serio, de verdad, para un país tan pequeño, que si esto fuese Estados Unidos, pues todavía, pero vamos, para tanto no da. Respecto al horario de verano, si terminan retirándolo, es decir, acabando con él, pues tampoco pasaría nada, la verdad. No es un asunto tan grave ni para hablar demasiado de él. Simplemente amanecería antes y anochecería antes. Tenemos que elegir lo que más nos gusta. Es decir, tener luz por la mañana o luz por la tarde. Eso ya cada uno. No sé si esto es digno para que hagan un referéndum, pero esta encuesta que ha hecho la Unión Europea, que apenas han votado ningún español, porque los españoles tenemos cosas mejores que hacer que visitar la web de la Unión Europea. Los alemanes, por lo visto, han votado bastante más, tampoco mucho, pero han votado bastante más, y ellos son los que parece que quieren acabar con el horario de verano. Desconozco las razones, pero bueno, porque les da unas tardes muy largas, especialmente en verano. Yo personalmente prefiero tener horas de luz por la tarde a tenerlas por la mañana. Esa es mi opinión personal. Y creo que, como yo, mucha gente. El tiempo libre, a fin de cuentas, se tiene por las tardes, no por las mañanas. Nadie se levanta y dice, uy, qué luz,
ahí a las 6 de la mañana, vamos a tomarnos una caña y un pincho de tortilla y luego ya si eso nos vamos a trabajar. No, la caña y el pincho de tortilla nos lo tomamos después. Luego creo yo que es mejor tener luz por la tarde, especialmente en invierno. En verano, a fin de cuentas, hay luz a todas horas, pero en invierno no hay cosa más deprimente que salir del trabajo y que sea de noche. O incluso estar en el trabajo y que ya sea de noche, en una palabra. Lo mismo nos sucedería si pasásemos al horario GMT. Amanecería antes y anochecería antes. Nos han dicho, a cuento de esto, que eso es lo que pasa en Berlín, que amanece antes y anochece antes, y que por eso trabajan más y fabrican BMWs y cámaras Leica. No, no es del todo así. Berlín está en el paralelo 52 norte, Madrid en el paralelo 40. Es decir, que hay 12 grados de diferencia latitudinal. El eje de la Tierra, como bien sabemos todos, está inclinado 23 grados y medio. Luego, conforme va girando y recibiendo los rayos del Sol, tardan aproximadamente 1 hora más en alcanzar la latitud de Berlín. Luego, amanece a la misma hora y anochece a la misma hora, a pesar de que estamos unos cuantos kilómetros desplazados hacia el oeste, los madrileños. Luego, en el horario GMT se daría la circunstancia en que una ciudad como la mía, durante los meses de noviembre, diciembre y enero, anochecería antes de las 5 de la tarde, es decir, anochecería a las 4 y pico. Aunque eso sí, habría luz desde las 7, incluso antes. Claro, a partir de aquí ya entraríamos en otro debate. Un debate que es muy distinto. Y que solo tangencialmente tiene que ver con los usos horarios. Y es el debate de cómo repartimos las actividades cotidianas a lo largo del día. Los españoles nos levantamos más tarde, comemos más tarde, cenamos más tarde, salimos del trabajo más tarde, en fin, hacemos las cosas más tarde, todos nos acostamos más tarde que el resto de europeos, especialmente que los europeos del norte. Y bien que lo notamos esto, cuando salimos fuera y nos llevan a comer a las 12:30 o nos ponen la cena a las 7. Lo primero que pensamos es, bueno, ¿y estos tíos por qué comen a la hora de las gallinas? Y nos toca comer sin hambre. Bueno, esto es una pregunta que todos nos hemos hecho y que estos horario adictos parece ser que es a donde nos quieren conducir. Es que tenemos que comer a las 12 de la mañana, porque es la hora, entre comillas, civilizada, no sé yo, Cenar a las 7 no lo veo yo muy civilizado, o a las 6 de la tarde. Bueno, claro que en estas mismas ciudades a las 6 de la tarde no hay un alma por la calle. Y no es por cuestiones climáticas, como suelen decir. Claro, es que en España hace buen tiempo. Bueno, hace buen tiempo en verano. En Burgos hace tanto frío como en Frankfurt. Y en Bilbao llueve tanto lo mismo o más que en Londres. Desde luego os puedo asegurar que en ciertas zonas de Galicia llueve bastante más que en Londres. Y en San Sebastián también. Y en cambio la gente está en la calle. Y no hay más que cruzar la frontera entre Francia y España, son muchos kilómetros, cientos de kilómetros de frontera, se puede cruzar por cualquier punto, llegar a un pueblo, al otro lado, al caer la tarde, y no sé, uno piensa que una epidemia misteriosa ha arrasado a toda la población. Lo primero que piensas es dónde se han metido. Están las casas, pero no está la gente. Luego, si te fijas, ves las luces encendidas y ves que están todos metidos en casa. En cambio, en el lado español, ojo, mismo clima, todo, igual. El lado español, la calle está llena de gente. Los bares llenos, las terrazas si estamos en verano. Es decir, no es una cuestión horaria ni climática, es algo cultural. En Sicilia les pasa el uso centroeuropeo, el uso Z, es decir, el GMT+1, les pasa por encima de sus cabezas. Pero sus hábitos horarios son más parecidos a los nuestros, es decir, hacen todo más tarde, que a los de Alemania o a los de Austria, que los tienen, coinciden exactamente. No sé, yo veo que pueden cambiar la hora, pueden ponernos la de Moscú o la de Dubái, la que quieran. Yo personalmente creo que seguiremos viviendo igual, o muy parecido a como vivimos ahora, porque las pautas culturales rara vez cambian por una simple decisión política.
un oyente uruguayo que se llama Guido me deja una nota de voz para advertirnos de la visita de Pepe Mujica por nuestro país. Bueno, bien esa foto podría ser para la noticia mierda, pero capaz que le falta un poco de humor. Tú me dirás qué importancia puede tener ese premio en España, pero sin duda que Mujica goza en el exterior de una popularidad que acá en Uruguay no. Y cada día que se aleja de su gobierno, la gente se va dando cuenta de lo nefasto que fue. Un abrazo y un saludo. Pues seguido es así, Mujica estuvo por aquí hace unos días, le dieron un premio en Granada, un premio de poesía, creo recordar, y luego se fue a Italia, al Festival de Cine de Venecia, es decir, que está teniendo una jubilación dorada, porque Mujica no sé cuántos años debe de tener, pero más de 80 seguro. Mujica la verdad es que es muy popular. Hace muchos años, cuando empecé con La Contra, le hice un programa, le dediqué un programa a Mujica, recuerdo. Vamos, si lo buscáis en el archivo, por ahí lo encontraréis al principio del todo, en 2016. Pues este hombre es muy popular fuera de Uruguay, pero me consta que no es así dentro de Uruguay, que ha perdido muchos apoyos. Al parecer se le han ido descubriendo algunos asuntillos nada claros. Pero vamos, mira una cosa. A Mujica, en su época, se le comparaba con Chávez. Esa es una de las razones por las que tiene tan buena fama y tan buena prensa. Claro, si comparas a Pepe Mujica con Hugo Chávez, pues siempre va a salir bien parado. Bien, tengo una preguntita más, bueno, en este caso una cuestión más, otra llamada, esta es de Gonzalo, que trae un par de temas interesantes, el impuesto de sucesiones y la meritocracia. Hola Fernando, mira, quería preguntarte una cosa que comentó el otro día Juan Ramón Rayo en la tertulia que tiene en El Radio con Luis Herrero y tuvo un debate con Eduardo Garzón. Dijo una cosa que a mí me sorprendió y además como es un tema actual y que además estoy discutiendo con varios amigos y no termino de ello tener una opinión clara, me gustaría saber la tuya. Mira, comentó Eduardo Garzón respecto de los impuestos, del impuesto de donaciones, impuesto de sucesiones, digamos la transmisión de riqueza de padres a hijos. Dijo que eso le parecía un impuesto, que era un impuesto originalmente liberal, creado en el siglo XVIII, comentó Garzón, y que bueno, que tenía como sentido combatir los privilegios de la nobleza, en fin, ya sabes, la transmisión de riqueza de padres a hijos, y que a él le parecía que eso tenía sentido porque era lo contrario, o sea, un impuesto, digamos, que atacaba a unos privilegios y era, digamos, favorecer o defender la meritocracia. Y contestó Rayo algo así como dijo, bueno, eso de que la meritocracia preocupe a un liberal, lo cual ya a mí me dejó un poco sorprendido. Y dijo después, lo tengo aquí apuntado, dijo, una sociedad puramente meritocrática sería una sociedad donde sería imposible vivir y que sería tremendamente injusta. La verdad es que a mí eso me dejó un poco en shock. Yo, obviamente, si hay un incremento, yo sí defiendo un impuesto a la transmisión de padres a hijos, pero evidentemente siempre que vaya acompañado de una drástica reducción del impuesto al trabajo. Lo que no puede ser es que los impuestos actuales al trabajo se incrementaran la transmisión de la riqueza. No sé, me gustaría conocer tu opinión, eso que dijo Rayo de la meritocracia. En fin, yo sí pensaba que era un valor asociado a los liberales junto a la libertad. No sé cómo lo ves tú. Bueno, Gonzalo, son dos temas. Vamos con el primero, el tema del impuesto de sucesiones. A ver, esto, como dice Eduardo Garzón, nace efectivamente a finales del siglo XVIII, pero no para igualar, ni por ideas liberales, ni nada que se le parezca, sino para llegar recursos a la corona. En España se fija por primera vez en el año 1798. En Inglaterra en 1796, 2 años antes. En 1798 reinaba Carlos IV, que, en fin, de liberal no tenía mucho, era un rey absoluto, pero bueno, si Eduardo Garzón dice que Carlos IV era un liberal, pues nada, lo aceptaremos y lo asumiremos, ¿no? A fin de cuentas, él es licenciado en economía y yo no. En ambos casos, tanto en Inglaterra como en España, como en todos los países, los reinos en los que se creó en España se llamaba el primer impuesto de derechos reales, no os digo más. Se hacía, como os decía hace un momento, para obtener recursos para la guerra contra la Francia revolucionaria, que luego derivaría en las guerras napoleónicas unos pocos años después. A lo largo del siglo XIX, si seguimos avanzando en el tiempo, vemos que el impuesto de sucesiones aparece y desaparece en función de las necesidades del tesoro en todos los países. En España, por ejemplo, se abolió durante casi todo el siglo XIX y luego reaparece en el año 1900, después de la Guerra de Cuba, cuando la Hacienda está tiritando. No es tan casual. Luego, a partir de ella, empiezan a crearse distintas figuras impositivas en torno al mismo hecho impositivo, es decir, la muerte y la transmisión de riqueza.
de los muertos a los vivos. Esto hasta que en los años 80 pues ya se unifica en el impuesto que conocemos, es decir, el impuesto de sucesiones y donaciones, y se transfiere a las comunidades autónomas. Por eso en España hay comunidades autónomas donde se paga y otras donde no se paga. Allá donde se paga pues hay manifestaciones para que se deje de pagar, como es lógico, porque a nadie le gusta pagar impuestos y además el de sucesiones es un impuesto especialmente injusto. Bien, esta es la parte del impuesto, que como te digo, nació con la idea de recaudar, no con la intención de redistribuir ni de igualar. Aunque ya en el siglo XX, es decir, a partir de los años 20-30, empieza a justificarse con eso, con la idea esta que nos estaba colocando de matute Eduardo Garzón. Respecto a lo de la meritocracia y el liberalismo, pues ¿qué quieres que te diga? No sabía yo que Juan Ramón Rayo se hubiese hecho con la bula para la administración de sacramentos liberales. No sé quién dará esa bula, quizá el Papa ha creado una prelatura especial. Les ha dado una mitra para que vayan bendiciendo en nombre del liberalismo. Pero bueno, si él lo dice, vale, lo acepto. Yo carezco de esa bula y además no la quiero. Yo no hablo en nombre del liberalismo. Para eso ya están los liberales profesionales. A ver, la meritocracia no es ni liberal, ni socialista, ni consejista, ni fabiana. Es tan solo un principio en virtud del cual se prospera en la vida conforme a méritos y no en base a contactos personales, a amigotes o a privilegios de clase o de casta. Eso, reducido a su mínima expresión, es la meritocracia, nada más. A mí no me parece nada mal que exista meritocracia. De que si te lo mereces, lo consigas, pero bueno. Y por supuesto, y con esto ya termino, el impuesto de sucesiones nada tiene que ver con la meritocracia. No sé cómo consiguieron meterla ahí de rondón, pero bueno. Bien, pues vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos trae hoy un comentario sobre lo de ayer, sobre Mauricio Macri y el fracaso de su política gradualista. Tener más gastos que ingresos es una garantía de precisar crédito, de impagarlo y de quebrar. En esto no hay ideologías. Hay números, cuentas, compromisos incumplidos e incapacidad contable. En un gasto desorbitado, fustigado por clientelismos y corrupciones, tampoco hay ideologías. Hay ventajistas y sanguijuelas. Y hay un abrumado gobierno que sabe que sanear el patio le cuesta el puesto a la de ya y dejarlo tal cual le costará el puesto más adelante. Mauricio dirige un gobierno que tiene más gastos que ingresos y que tiene más deudas que futuros. Y es así porque el número de corruptos y ganapanes que ha de sostener para evitar salir de la presidencia entre abucheos y altercados es inasumible. Ha decidido salir más adelante, pero eso es irrelevante. El siguiente, independientemente de su ideología y de sus intenciones, habrá de cuestionarse la misma pregunta. ¿Trato de resolver y me laminan o sigo engordando la bola? Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto termina la contracrónica por hoy, así que a mí solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.